descubrí que mi madre gastó $12,000 contratando a un detective para seguirme durante 6 meses, y luego intentó sabotear mi carrera con mentiras sobre mi salud mental para forzarme a volver bajo su control. Recibí una llamada de la gerente de recursos humanos de mi empresa a las 9:15 de un martes por la mañana, que comenzó normalmente pero se convirtió en el día en que descubrí que mi propia madre había contratado a un detective privado para seguirme durante 6 meses, gastando $12,000 para descubrir detalles íntimos de mi vida privada, incluyendo dónde almorzaba, con quién salía, y principalmente documentando cada uno de mis movimientos a través de fotografías e informes detallados que había enviado directamente a mi empresa, en un intento desesperado por destruir mi carrera profesional y obligarme a regresar a casa. La voz de Sandra, del Departamento de Recursos Humanos, tenía ese tono oficial e incómodo que desarrollan los empleados experimentados cuando necesitan comunicar situaciones delicadas que involucran vidas personales de colegas, invadiendo el entorno corporativo. Felipe, necesito hablar contigo urgentemente en mi oficina. Tenemos una situación bastante complicada que involucra a tu familia y que podría afectar tu posición en la empresa, dijo, eligiendo cuidadosamente palabras para evitar revelar detalles por teléfono, que pudieran ser escuchados por otros empleados circulando por los pasillos de la oficina. Su evidente vacilación y tono preocupado me hicieron sentir instantáneamente que algo muy serio había sucedido, algo que iba más allá de los problemas familiares normales que ocasionalmente afectan la vida profesional de cualquiera. Caminé por los pasillos familiares de la empresa de tecnología donde había trabajado durante 8 años como director de desarrollo, saludando automáticamente a colegas mientras mi mente procesaba posibilidades terribles sobre qué podría haber motivado esa urgente convocatoria de recursos humanos en una mañana laboral ordinaria. La oficina tenía esa atmósfera típica de empresas modernas, paredes de cristal, decoración minimalista en tonos grises y blancos, sonido constante de teclados, siendo tecleados y conversaciones profesionales, susurradas. Pero en ese momento específico, todo parecía cargado con una tensión amenazadora que transformaba el ambiente familiar en una escena de creciente ansiedad. Cada paso hacia la oficina de Sandra resonaba en el suelo laminado, como una cuenta regresiva hacia una revelación que sospechaba sería devastadora para mi estabilidad personal y profesional. La oficina de Sandra estaba al final del pasillo principal, con paredes de vidrio esmerilado que ofrecían privacidad visual, pero permitían que la luz natural iluminara reuniones confidenciales sobre temas sensibles de los empleados. Cuando golpeé la puerta y entré, encontré a Sandra sentada detrás de su escritorio organizado, con una expresión seria que contrastaba dramáticamente con su habitual sonrisa profesional cordial. Frente a ella, esparcido sobre la superficie de la mesa como evidencia de un crimen, había sobres oficiales sellados, fotografías a color que podía ver parcialmente al revés, y documentos grapados que parecían informes técnicos detallados. Felipe, por favor siéntate. Lo que voy a mostrarte es bastante perturbador e involucra a tu madre de una manera que nunca imaginé posible en mis 15 años trabajando con temas de recursos humanos, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Cuando Sandra comenzó a organizar los documentos para mostrarme su contenido, sentí que mi estómago se contraía en una sensación familiar de ansiedad que había desarrollado durante los últimos 6 meses de cero contacto con Helena, mi madre de 62 años, que se había vuelto progresivamente más controladora e invasiva a medida que construía mi independencia emocional y financiera en la vida adulta. Ayer recibimos por correo certificado este paquete dirigido directamente a la junta directiva de la empresa, enviado por Helena Santos, tu madre, supongo, conteniendo lo que parece ser un informe de investigación privada sobre tus actividades personales durante los últimos meses, explicó Sandra, abriendo cuidadosamente el primer sobre y revelando páginas mecanografiadas con letras pequeñas, fotografías de alta resolución y principalmente mapas detallados con rutas marcadas en rojo que documentaban mis movimientos diarios. El impacto visual de ver mi propia vida documentada como si fuera un criminal bajo investigación policial me dejó temporalmente sin palabras, observando con creciente conmoción fotografías que mostraban momentos íntimos de mi rutina que Helena había decidido transformar en evidencia de alguna acusación que todavía no comprendía completamente. Había imágenes mías saliendo del apartamento por la mañana, almorzando en restaurantes específicos que frecuentaba regularmente, reuniéndome con amigos en cafeterías, y principalmente fotografías de mí con Carla, mi novia de 2 años, caminando de la mano en parques públicos durante fines de semana que deberían haber sido momentos privados de una relación romántica saludable. Sandra,
Esto es completamente insano. Mi madre contrató a alguien para seguirme como si fuera un fugitivo de la justicia. Finalmente, logré articular. Recogiendo una de las fotografías para examinarla más de cerca y reconociendo el lugar exacto donde había sido tomada 3 semanas antes. Felipe, hay más. El informe incluye descripciones detalladas de tu rutina diaria, horarios específicos de llegada y salida del trabajo, establecimientos que frecuentas, personas con las que te relacionas. Y principalmente una sección que tu madre clasificó como evidencia de comportamiento irresponsable, que según ella justifica la intervención familiar, continuó Sandra, pasando las páginas del informe con una expresión de incredulidad profesional. El documento había sido elaborado con rigurosa metodología investigativa cada página estaba numerada y fechada. Las fotografías venían acompañadas de coordenadas geográficas precisas y horarios exactos, y principalmente había análisis conductuales escritos en lenguaje técnico que intentaban dar credibilidad científica a interpretaciones completamente subjetivas sobre mi vida personal. Tu madre envió esto a nuestra empresa acompañado de una carta formal alegando que estás atravesando una grave crisis psicológica y que ella se siente obligada a alertar a tus empleadores sobre comportamientos que pueden afectar tu desempeño profesional. La carta de Helena a la junta directiva de la empresa estaba escrita en papel membretado oficial, que ella había mandado a hacer especialmente para esa ocasión, con su nombre completo y dirección impresos en letras doradas que daban una apariencia de seriedad institucional completamente inapropiada para el contenido manipulador e invasivo que seguía a continuación. Estimados señores directores, les escribo como madre preocupada por el bienestar de mi hijo Felipe Santos, empleado de esta respetada empresa desde hace 8 años, para informarles sobre comportamientos preocupantes que ha estado demostrando en los últimos meses que pueden comprometer tanto su salud mental como su desempeño profesional, comenzaba la carta, estableciendo inmediatamente un tono de autoridad maternal que intentaba legitimar su interferencia en mi vida profesional. Después de 6 meses de corte total de comunicación conmigo, su amorosa madre, Felipe ha demostrado evidentes signos de inestabilidad emocional que me obligaron a contratar a un profesional especializado para documentar sus actividades y confirmar mis sospechas sobre su deteriorado estado psicológico. Mientras Sandra continuaba leyendo extractos de la carta en voz alta, sentí olas alternantes de furia e incredulidad apoderándose de mi sistema nervioso, porque Elena había logrado transformar mi saludable decisión de establecer límites familiares en una narrativa de enfermedad mental que justificaba su invasión criminal de mi privacidad. Su hijo ha sido observado frecuentando establecimientos sospechosos, manteniendo relaciones cuestionables con personas de dudosa reputación, y principalmente demostrando patrones de comportamiento errático que incluyen cambios repentinos de rutina, aislamiento social de la familia, y negativa a mantener comunicación con familiares que genuinamente se preocupan por su bienestar. Continuaba la carta, describiendo mi vida normal de adulto como si fuera evidencia de un serio trastorno psiquiátrico. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para sonar preocupada y responsable, enmascarando completamente la naturaleza obsesiva y controladora de sus acciones. Felipe, preciso ser honesta contigo. El contenido de este informe es extremadamente invasivo, y algunas de las alegaciones de tu madre son bastante serias, desde un punto de vista corporativo, dijo Sandra, cerrando temporalmente la carpeta para darme tiempo de procesar lo que acababa de descubrir. Ella alega que estás involucrado con personas de mala influencia, que están corrompiendo tu juicio, que estás desarrollando comportamientos autodestructivos, que pueden afectar tu productividad laboral, y principalmente que estás siendo manipulado por terceros, para cortar contacto con la familia que siempre te apoyó incondicionalmente. Las comillas que Sandra hacía con los dedos al citar extractos de la carta de Helena demostraban claramente que reconocía la naturaleza manipuladora de las acusaciones. Pero como profesional de recursos humanos, necesitaba tratar oficialmente cualquier documentación que llegara sobre empleados de la empresa. El informe del detective privado que Elena había contratado estaba organizado en secciones temáticas que revelaban el aterrador nivel de detalle de la investigación que se había realizado contra mí durante meses sin mi conocimiento ni consentimiento. La primera sección, titulada Patrones de rutina diaria, documentaba meticulosamente mis horarios de trabajo, rutas que usaba para llegar a la oficina, pausas para almorzar con tiempos precisos y establecimientos frecuentados, e incluso detalles sobre mis hábitos de compra en supermercados específicos durante los fines de semana. El sujeto demuestra una rutina rígidamente estructurada que puede indicar comportamiento obsesivo, compulsivo o intento de evitar la detección de actividades cuestionables, decía uno de los análisis de comportamiento,
transformando mi organización personal responsable en un síntoma de patología psicológica. La segunda sección, clasificada como relaciones interpersonales, contenía fotografías y descripciones detalladas de todas las personas con las que había interactuado durante el periodo de vigilancia, incluyendo colegas de trabajo, amigos personales, y principalmente Carla, quien había sido identificada como compañera romántica de potencial influencia negativa en las decisiones familiares del sujeto. Había fotografías de nosotros en restaurantes, cines, parques, e incluso entrando y saliendo de su apartamento durante fines de semana que deberían haber sido momentos privados de intimidad entre adultos que consienten. La novia del sujeto parece ejercer una influencia significativa sobre sus decisiones de mantener el distanciamiento familiar, sugiriendo posible manipulación psicológica que contribuye al comportamiento de rechazo hacia los lazos sanguíneos tradicionales. Analizaba el informe, transformando mi relación romántica saludable en una conspiración contra la autoridad maternal de Helena. Sandra, esto es acoso criminal. Mi madre contrató a alguien para seguirme durante meses, fotografiar momentos íntimos de mi vida, investigar a personas que amo, y luego envió todo esto a mi empresa en un intento deliberado de perjudicar mi carrera profesional. Dije, sintiendo mi voz temblar entre la indignación y la incredulidad ante el alcance de la violación de mi privacidad. Ella transformó mi decisión saludable de establecer límites familiares en una narrativa de enfermedad mental para justificar esta invasión completamente criminal de mi vida adulta. La realización de que Helena había gastado $12,000, una cantidad significativa para una jubilada, para documentar detalles insignificantes, como donde almorzaba, reveló un nivel de obsesión maternal que sobrepasaba cualquier concepto normal de preocupación parental, y claramente entraba en el territorio de persecución psicológica sistemática. La tercera sección del informe, titulada Patrones de comportamiento preocupantes, era donde Helena y el detective habían colaborado para interpretar mis acciones normales como evidencia de inestabilidad mental o influencia externa maliciosa. El sujeto demuestra evitación sistemática de lugares asociados con la familia, incluyendo barrios donde residen parientes cercanos, establecimientos previamente frecuentados en compañía familiar, y principalmente muestra signos de ansiedad cuando es cuestionado por conocidos sobre relaciones familiares. Describía el documento, transformando mi elección consciente de evitar lugares que me recordaban a Helena en un síntoma de fobia irracional. Cada uno de mis comportamientos había sido analizado a través de la lente distorsionada de una madre que se negaba a aceptar que yo había crecido y desarrollado suficiente autonomía emocional para cuestionar relaciones tóxicas, incluso cuando involucraban a familia biológica. Felipe, aunque el contenido de este informe es obviamente sesgado y representa una grave violación de tu privacidad, necesito informarte que el Consejo Directivo ha solicitado una reunión formal para discutir las alegaciones presentadas por tu madre, continuó Sandra, revelando la dimensión corporativa de la estrategia de Helena para forzarme a restablecer el contacto. Obviamente no creemos sus interpretaciones sobre tu comportamiento profesional, que has sido ejemplar durante todos los años que has trabajado con nosotros, pero los protocolos corporativos requieren que investiguemos formalmente cualquier alegación sobre la salud mental de los empleados, que podría afectar el ambiente laboral o la productividad empresarial. Sus palabras confirmaron mis peores temores sobre las intenciones de Helena. Había calculado estratégicamente que atacar mi reputación profesional sería la forma más efectiva de presionarme para que aceptara nuevamente su presencia tóxica en mi vida. El aspecto más inquietante de toda esa revelación ni siquiera fue la violación de privacidad o el intento de dañar mi carrera, sino la creciente percepción de que Helena había transformado nuestra relación maternal en un campo de batalla psicológico, donde utilizaría cualquier método disponible para mantener el control sobre mi vida adulta, sin importar el daño emocional o profesional que pudiera causar. Sandra, mi madre cortó contacto conmigo hace 6 meses no porque la abandoné, sino porque establecí límites saludables sobre su interferencia obsesiva en mi vida personal, relaciones románticas, decisiones profesionales, y principalmente porque me negué a aceptar que continuara tratando a un hombre de 38 años como un niño incapaz de tomar decisiones. Intentando contextualizar la situación para que entendiera que yo era víctima de persecución familiar, no un hijo rebelde, rechazando un cuidado maternal legítimo. Cuando Sandra me mostró la cuarta y última sección del informe, titulada Recomendaciones para Intervención Familiar, sentí como si estuviera leyendo el manual de operaciones de un culto que había decidido reclutarme forzosamente de vuelta a sus filas a través de métodos que mezclaban chantaje emocional con intimidación psicológica sistemática. Se recomienda una intervención coordinada entre familia y empleadores
para crear presiones ambientales que motiven al sujeto a buscar ayuda profesional y principalmente a reconocer la importancia de los lazos familiares, tradicionales para su estabilidad emocional y éxito profesional, sugería el documento, proponiendo explícitamente una conspiración entre Helena y mi empresa para forzarme a aceptar una relación que yo había rechazado conscientemente por ser psicológicamente destructiva. Las recomendaciones incluían monitoreo continuo de mis actividades, comunicación regular entre Helena y mis superiores sobre mi progreso emocional, y principalmente limitación de influencias externas negativas. Código, obviamente dirigido a mi relación con Carlan Felipe. Quiero que sepas que independientemente de las presiones corporativas, mi opinión personal es que tu madre cruzó todas las líneas éticas posibles al contratar investigación privada sobre un hijo adulto y luego intentar usar esta información para dañar tu vida profesional, dijo Sandra, demostrando el tipo de apoyo humano genuino que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada de Helena. Como madre de 2 hijos adultos, puedo afirmar categóricamente que el comportamiento maternal saludable nunca incluye persecución, invasión de privacidad o intentos de sabotaje profesional. Independientemente de cualquier preocupación legítima que pueda tener sobre las elecciones de vida de sus hijos, sus palabras ofrecieron la validación emocional que desesperadamente necesitaba escuchar de una figura de autoridad, confirmando que mi percepción sobre la toxicidad del comportamiento de Helena era correcta, y que yo no era un hijo ingrato rechazando un cuidado maternal apropiado. Al salir de la oficina de Sandra aquella mañana transformadora, llevaba conmigo no solo documentación de la invasión criminal de mi privacidad, sino principalmente la confirmación definitiva de que mi decisión de cortar contacto con Helena había sido no solo apropiada, sino absolutamente necesaria para proteger mi cordura mental y estabilidad profesional contra una persona que había demostrado disposición a utilizar cualquier método para mantener el control sobre mi vida adulta. Las fotografías clandestinas, informes pseudocientíficos y principalmente el intento calculado de dañar mi carrera revelaron el nivel aterrador de obsesión maternal que había caracterizado nuestra relación familiar disfuncional durante años, pero que finalmente había encontrado el coraje para confrontar estableciendo límites definitivos, que ella claramente se negaba a respetar. La llamada de Sandra a la junta directiva terminó abruptamente después de 35 minutos de conversación tensa, pero el daño psicológico ya se había consumado completamente a través de insinuaciones calculadas sobre mi supuesta inestabilidad mental, sugerencias veladas sobre comportamientos autodestructivos que supuestamente demostraba, y principalmente a través de recomendaciones explícitas, para que mis superiores monitorearan cuidadosamente mi desempeño profesional, buscando señales de deterioro que pudieran justificar una intervención corporativa, coordinada con presiones familiares. Durante los días siguientes, al descubrimiento del informe de Helena, cada interacción en la oficina se transformó en una experiencia paranoica, donde analizaba obsesivamente las expresiones faciales de los colegas, buscando señales de que hubieran sido contaminados por las narrativas distorsionadas que mi madre había plantado estratégicamente en las mentes de los ejecutivos responsables de decisiones sobre mi carrera profesional. El entorno corporativo que conocía se había convertido en un campo minado emocional, donde cada conversación casual podía ser un intento disfrazado de evaluar mi estado psicológico basado en las acusaciones criminales que Helena había hecho contra mí en Roberto, mi mejor amigo, desde los días universitarios, y ahora psicólogo clínico, especializado en relaciones familiares disfuncionales. Se convirtió en mi ancla de cordura durante el periodo caótico que siguió a la revelación de la persecución materna sistemática que había sufrido durante 6 meses sin ningún conocimiento o consentimiento. Cuando lo llamé la noche que descubrí el informe de Helena, mi voz temblaba tanto que inicialmente pensó que estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa aguda. Pero gradualmente, logré articular los detalles asombrosamente invasivos de la investigación privada que mi propia madre había orquestado contra mí, como si fuera un peligroso criminal, huyendo de la justicia. Felipe, lo que estás describiendo no es un comportamiento maternal normal, incluso considerando los estándares más extremos de preocupación parental. Esto es persecución psicológica sistemática ejecutada por alguien que ha perdido completamente la noción de límites apropiados entre el control legítimo y la invasión criminal de la privacidad ajena, dijo Roberto, utilizando su experiencia profesional para contextualizar clínicamente la situación que estaba enfrentando. Durante nuestra conversación telefónica que se extendió por más de 2 horas, Roberto explicó en detalle cómo individuos con trastornos de personalidad controladora
frecuentemente escalan sus tácticas de manipulación cuando perciben que están perdiendo influencia sobre personas que consideran extensiones de sí mismos, en lugar de seres humanos independientes con derecho a la autonomía emocional y decisiones personales. Elena claramente no puede aceptar que te hayas convertido en un adulto capaz de establecer límites saludables sobre la interferencia familiar excesiva, así que escaló a métodos que mezclan persecución criminal con chantaje emocional disfrazado de preocupación maternal. Analizó, ofreciendo perspectiva psicológica que me ayudó a entender que no estaba tratando con una madre sobreprotectora, sino con una persona que había desarrollado obsesión patológica con el control sobre mi vida adulta. El descubrimiento más perturbador dentro del informe elaborado por Marcos, el detective privado contratado por Elena, era una sección titulada Análisis de vulnerabilidades psicológicas, del sujeto que demostraba cómo habían colaborado para identificar aspectos específicos de mi personalidad que podrían ser explotados para forzarme a aceptar la presencia tóxica de Helena en mi vida. Nuevamente, el documento listaba meticulosamente mis rutinas de trabajo, horarios de ejercicio, preferencias alimenticias, relaciones sociales y principalmente patrones de comportamiento que interpretaban como evidencia de aislamiento social, progresivo o inestabilidad emocional que justificaría una intervención familiar forzada. El sujeto demuestra signos evidentes de ansiedad social al evitar eventos familiares, prefiriendo pasar tiempo con un círculo social limitado, que puede estar reforzando su decisión de mantener distancia de familiares que genuinamente se preocupan por su bienestar, decía uno de los análisis, transformando mi elección saludable de priorizar amistades auténticas sobre obligaciones familiares tóxicas en un síntoma de patología mental. Carla, mi novia de 2 años y abogada especializada en derecho familiar, quedó absolutamente indignada cuando le mostré las secciones del informe que específicamente se referían a nuestra relación romántica como influencia negativa que estaba corrompiendo mi juicio sobre lealtades familiares tradicionales. Elena y el detective habían documentado fotográficamente nuestras actividades románticas privadas, interpretando nuestros paseos en parques, cenas en restaurantes, y principalmente nuestra decisión de pasar fines de semana juntos, como evidencia de que Carla me estaba manipulando psicológicamente para rechazar la legítima autoridad maternal. Felipe, esto no es solo invasión de privacidad, sino también difamación de carácter dirigida contra mí como una forma de presionarte para terminar nuestra relación saludable y regresar al control tóxico de tu madre, dijo Carla, analizando legalmente las implicaciones legales de las acciones de Helena. Ella está tratando de destruir sistemáticamente todos los aspectos positivos de tu vida adulta para crear un vacío emocional que solo ella podría llenar. Durante los días siguientes al descubrimiento del informe, comencé a percibir signos perturbadores de que Helena no había limitado sus actividades de persecución solo a contratar un detective privado, sino que había expandido sus tácticas para incluir intentos de manipular a personas en mi círculo social a través de llamadas telefónicas, donde se presentaba como una madre preocupada, buscando información sobre mi estado emocional y principalmente sobre influencia, que me estaban distanciando de la familia. Colegas de trabajo mencionaron casualmente haber recibido llamadas de una mujer que se identificó como mi madre, preguntando sobre mi comportamiento en la oficina, si parecía estresado o infeliz, y principalmente si habían notado cambios en mi personalidad que pudieran indicar problemas personales serios. Tu madre me llamó ayer preguntando si has estado actuando extraño últimamente. Dijo que estaba preocupada porque ustedes dos no han hablado en meses y quiere asegurarse de que estés bien, informó un colega, sin darse cuenta de que estaba siendo utilizado como herramienta de vigilancia en una elaborada campaña de persecución. La estrategia de Elena era obviamente crear una red de informantes involuntarios que monitorearan mi comportamiento y reportaran cualquier signo de vulnerabilidad emocional que ella pudiera explotar para justificar una intervención maternal forzada. Había llamado a amigos, colegas, vecinos e incluso establecimientos comerciales que yo frecuentaba, siempre utilizando el mismo guión de madre amorosa, preocupada por un hijo que se había aislado de la familia debido a influencias externas maliciosas. Mi hijo siempre fue muy cercano a mí, pero últimamente ha cortado todo contacto, y estoy preocupada de que alguien lo esté influenciando negativamente. Si notas algo extraño en su comportamiento, por favor llámame, porque quiero ayudarlo. Decía Ella, transformando a personas bien intencionadas en espías no remunerados, que inconscientemente contribuían a su campaña sistemática de persecución. El aspecto más siniestro de toda esta operación de vigilancia era como que Lina había logrado obtener información detallada sobre mi rutina diaria, incluyendo horarios específicos de llegada y salida del trabajo, rutas que usaba para conducir a la oficina, restaurantes donde almorzaba regularmente,
el gimnasio donde hacía ejercicio, y principalmente detalles sobre mi relación con Carla, que solo alguien con acceso a información muy íntima podría conocer. Durante una tensa conversación telefónica que finalmente logré tener con Helena después de 6 meses de silencio total, ella reveló inadvertidamente que había obtenido acceso a mis cuentas de redes sociales a través de contraseñas antiguas que yo había compartido con ella años atrás. Cuando nuestra relación aparentemente era saludable y confiaba completamente en ella, querido hijo, solo quería asegurarme de que estuvieras bien y feliz. Así que a veces revisaba tus fotos y publicaciones para sentir que seguías siendo parte de tu vida de alguna manera. Confeso, admitiendo la violación sistemática de mi privacidad digital como si fuera una demostración de amor maternal, en lugar de un delito de invasión de privacidad. La revelación de que Helena había estado monitoreando secretamente mis actividades en línea durante meses añadió una dimensión digital a la persecución que ya estaba sufriendo en el mundo físico, creando una sensación claustrofóbica de que ningún aspecto de mi vida privada estaba a salvo de su vigilancia obsesiva. Había tomado capturas de pantalla de conversaciones privadas con amigos, guardado fotografías que publicaba con Carla, y principalmente había utilizado información obtenida a través de este espionaje digital para instruir al detective privado sobre dónde y cuándo encontrarme, para documentar fotográficamente mis actividades diarias. Helena, lo que hiciste no es amor maternal. Es un delito de acoso e invasión de privacidad que podría resultar en una demanda y una orden de restricción que te prohibiría legalmente acercarte a mí. Dije durante nuestra confrontación telefónica, tratando de hacerle entender la gravedad legal de sus acciones. Pero ella respondió con el mismo guión de victimización que había utilizado durante años para justificar comportamientos progresivamente más invasivos y controladores. Roberto me explicó durante una de nuestras sesiones de apoyo psicológico que las personas con trastornos de personalidad narcisista frecuentemente interpretan los límites saludables establecidos por otras personas como ataques personales que justifican la escalada de tácticas de control, incluyendo persecución, difamación de carácter, y principalmente intentos de destruir relaciones que la persona narcisista percibe como amenazas a su autoridad sobre la víctima. Helena no puede aceptar que tienes derecho a la privacidad, autonomía emocional, o relaciones que no sean aprobadas por ella. Así que escaló a métodos criminales disfrazados de preocupación maternal para forzarte a volver al control tóxico que ejercía anteriormente. Annalise, confirmando que estaba tratando con una persona que había perdido completamente la capacidad de distinguir entre amor genuino y posesión obsesiva. Durante las semanas siguientes, al descubrimiento de la persecución sistemática orquestada por Helena, desarrollé síntomas físicos de estrés que incluían insomnio crónico, pérdida de apetito, y principalmente ataques de ansiedad espontáneos que ocurrían cuando percibía que estaba siendo observado o seguido en lugares públicos. La paranoia resultante de descubrir que había sido vigilado durante 6 meses sin saberlo, creó una hipervigilancia constante que transformó actividades simples como ir al supermercado o almorzar en un restaurante en experiencias emocionalmente agotadoras donde analizaba obsesivamente a cada persona a mi alrededor buscando señales de que podrían ser otro investigador contratado por Helena. Philip, necesitas entender que has desarrollado síntomas de trastorno de estrés postraumático resultantes de persecución sistemática, y estos síntomas son reacciones normales ante violaciones graves de tu seguridad personal y privacidad, explicó Roberto, contextualizando clínicamente las dificultades psicológicas que estaba experimentando como consecuencias naturales de ser tratado como objetivo de investigación criminal por mi propia madre. Carla sugirió que buscáramos orientación legal especializada sobre medidas legales que podrían tomarse contra Helena por acoso, invasión de privacidad, y principalmente por difamación a través de falsas acusaciones que había hecho sobre mi salud mental, a mi empresa y círculo social. Felipe, lo que tu madre hizo constituye delitos graves que incluyen acoso sistemático, invasión de privacidad, uso indebido de información personal, y principalmente intento de sabotaje profesional a través de falsas acusaciones sobre tu competencia mental, dijo Carla, utilizando su experiencia legal para catalogar las violaciones legales cometidas por Helena. Necesitamos documentar meticulosamente todas las evidencias de esta persecución y principalmente consultar con un abogado especializado en órdenes de alejamiento para asegurar que ella no pueda continuar interfiriendo criminalmente en tu vida adulta. La doctora Patricia, una psiquiatra especializada en trastornos de personalidad que Roberto recomendó para evaluar clínicamente la situación familiar disfuncional que enfrentaba,
confirmó durante nuestra consulta inicial que el comportamiento de Elena claramente encajaba en patrones de persecución obsesiva característicos de trastornos narcisistas severos combinados con posible trastorno delirante, que distorsionaba su percepción sobre los límites apropiados entre madres e hijos adultos. Tu madre demuestra una incapacidad patológica para aceptar que posees autonomía emocional y derecho a la privacidad, interpretando tu saludable independencia como rechazo personal que justifica la escalada a métodos de control que incluyen persecución criminal y sabotaje de relaciones, analizó la doctora Patricia, ofreciendo un diagnóstico profesional que confirmaba mi percepción de que estaba tratando con una persona psicológicamente perturbada, en lugar de una madre sobreprotectora con preocupaciones legítimas. Durante nuestra sesión de evaluación psicológica, la doctora Patricia explicó que individuos con trastornos de personalidad frecuentemente utilizan instituciones sociales como el sistema judicial, empleaders e incluso círculos familiares como armas para presionar a sus víctimas a aceptar relaciones tóxicas que violan límites personales saludables. Elena utiliza estrategias de manipulación institucional enviando informes falsos a tu empresa, haciendo acusaciones de inestabilidad mental que podrían afectar tu carrera, y principalmente intentando reclutar personas de tu círculo social como informantes involuntarios que monitorean tu comportamiento, observó, contextualizando clínicamente las tácticas que Elena había empleado como manifestaciones de un trastorno severo de personalidad que requería intervención legal en lugar de reconciliación familiar tradicional. El informe psicológico elaborado por la doctora Patricia después de 3 sesiones de evaluación incluía recomendaciones específicas para que buscara una orden judicial de alejamiento contra Elena, porque su escalada hacia la persecución criminal indicaba alto riesgo de que continuaría intensificando sus tácticas de control hasta lograr forzar mi retorno a la relación tóxica que había rechazado conscientemente por ser psicológicamente destructiva. El paciente demuestra claros signos de trastorno de estrés, resultante de persecución familiar sistemática, incluyendo hipervigilancia, ansiedad crónica y principalmente deterioro de la calidad de vida causado por violaciones constantes de la privacidad personal y sabotaje de relaciones saludables, escribió la doctora Patricia en el informe que se convertiría en evidencia crucial para la demanda que estaba considerando iniciar contra mi propia madre para proteger mi cordura mental y estabilidad profesional. La decisión de buscar una orden legal de alejamiento contra Elena fue tomada en una tarde particularmente difícil cuando descubrí que había llamado directamente al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, no solo a Sandra, sino también a otros ejecutivos, intentando programar una reunión en persona donde pudiera presentar evidencia adicional sobre el deterioro psicológico de mi hijo, que requiere intervención coordinada entre familia y empleadores. Sandra me informó sobre este intento durante una conversación vergonzosa donde necesitó advertirme oficialmente que Elena estaba intensificando sus intentos de dañar mi reputación profesional a través de acusaciones cada vez más elaboradas sobre mi supuesta inestabilidad mental. Felipe, tu madre claramente está intensificando sus tácticas y necesitamos tomar medidas formales para protegerte tanto a ti como a la empresa de las consecuencias legales de estar involucrados en esta situación familiar disfuncional, dijo Sandra, demostrando genuina preocupación tanto por mi bienestar como por las implicaciones corporativas de tener un empleado siendo sistemáticamente perseguido por un familiar con trastorno de personalidad. Después de otra llamada amenazante de Elena, donde declaró explícitamente que una madre nunca se rinde para salvar a un hijo, incluso si significa usar todos los recursos disponibles para probar que necesita ayuda profesional. Llamé a Carla y anuncié mi decisión de buscar orientación legal sobre una orden de alejamiento que prohibiría legalmente a Elena acercarse a mí, contactar a mi lugar de trabajo o interferir de cualquier manera con mi vida personal y profesional. Felipe, esta decisión demuestra que finalmente entendiste que no estás lidiando con una madre sobreprotectora, sino con una persona que representa una amenaza real para tu seguridad psicológica y estabilidad profesional, dijo Carla, ofreciéndome apoyo emocional mientras planeábamos la estrategia legal que me protegería definitivamente contra la campaña de persecución, que se había vuelto progresivamente más invasiva y destructiva durante los últimos meses. La consulta con el abogado especialista en órdenes de alejamiento y derecho familiar reveló que el caso que estaba presentando tenía evidencia documental excepcionalmente sólida para respaldar una solicitud de orden de restricción integral que incluiría prohibición de contacto directo o indirecto, monitoreo de actividades profesionales, interferencia en relaciones personales, y principalmente acceso a información sobre mi ubicación o rutina diaria. Señor Felipe,
El informe de investigación privada que su madre contrató constituye evidencia irrefutable de persecución sistemática, y las llamadas a su empresa demuestran un intento deliberado de sabotaje profesional que justifica una orden de alejamiento integral, explicó el abogado, confirmando que tenía fundamentos legales sólidos para obtener protección judicial contra Helena, sin necesidad de probar daño físico o amenazas explícitas de violencia. El proceso de obtención de una orden judicial de alejamiento contra Helena me exigió recopilar meticulosamente todas las pruebas de persecución sistemática que había sufrido durante meses, transformando mi experiencia traumática en documentación legal fría, pero necesaria que demostraría al tribunal el alarmante alcance de la invasión criminal de mi privacidad perpetrada por mi propia madre. Durante 3 semanas intensivas, trabajé con Carla para organizar cronológicamente cada llamada interceptada, cada fotografía clandestina, cada informe pseudocientífico, y principalmente cada intento de Helena de manipular mi entorno profesional a través de falsas alegaciones sobre mi estabilidad mental que podrían haber destruido permanentemente mi reputación en el sector tecnológico donde había construido mi carrera durante casi una década. El expediente legal que resultó de este esfuerzo colaborativo contenía más de 200 páginas de evidencia documentando no solo violaciones específicas de mi privacidad, sino principalmente un patrón sistemático de escalada de tácticas de control que revelaba la naturaleza patológica de la obsesión de Helena por mantener un dominio absoluto sobre mi vida adulta, sin importar las consecuencias legales o emocionales. Durante este periodo de preparación legal intensiva, Helena intensificó dramáticamente sus intentos de contactarme a través de métodos cada vez más invasivos y perturbadores que incluían aparecer físicamente en mi edificio de apartamentos durante horas específicas cuando sabía que estaría llegando o saliendo del trabajo, basándose en información detallada que había recopilado a través del detective privado que había contratado para seguirme durante meses. Los porteros del edificio reportaron múltiples incidentes donde una mujer de mediana edad se presentaba como mi madre preocupada, intentando convencerlos de permitir el acceso al edificio, o al menos confirmar mis horarios de movimiento para poder hablar con mi hijo sobre asuntos familiares urgentes que requieren atención inmediata. Tu madre estuvo aquí de nuevo ayer, preguntando si estabas bien, y diciendo que ustedes tuvieron una pelea, y que solo quiere reconciliarse, me informó uno de los porteros, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulado para proporcionar información sobre mi rutina que Helena usaría para planear futuros encuentros forzados. Los intentos físicos de Helena de interceptarme personalmente crearon una dimensión adicional de ansiedad en mi vida diaria porque nunca sabía cuándo podría encontrarla esperando en el estacionamiento del edificio, en el vestíbulo, o incluso cerca de mi lugar de trabajo, donde había comenzado a aparecer durante las horas de almuerzo esperando forzarme a una confrontación pública que no podría evitar sin crear escenas embarazosas frente a colegas profesionales. Durante una de estas emboscadas emocionales, Helena me abordó en el estacionamiento de la empresa cuando salía para almorzar, bloqueando literalmente mi camino hacia el coche, mientras lloraba dramáticamente, y declaraba que estaba destruyendo a una madre que sacrificó toda su vida para criar a un hijo ingrato, que ahora la trata como a una criminal por demostrar amor maternal genuino. Su representación teatral atrajo la atención de otros empleados que observaban a distancia, creando exactamente el tipo de vergüenza profesional que ella había calculado, estratégicamente para presionarme a ceder a sus exigencias de reconciliación. Roberto me explicó durante una de nuestras sesiones de apoyo psicológico que las personas con trastornos de personalidad controladora frecuentemente escalan a confrontaciones públicas cuando los métodos de manipulación más sutiles fallan, porque saben que la mayoría de las personas se sienten incómodas con demostraciones dramáticas de emoción en entornos profesionales y cederán ante demandas irrazonables para evitar la vergüenza social. Helena está utilizando tácticas de chantaje emocional público deliberadamente calculadas para explotar tu preocupación natural por las apariencias profesionales y forzarte a aceptar interacciones que conscientemente rechazaste por ser psicológicamente destructiva. Annalisa, ofreciendo una perspectiva clínica que me ayudó a entender que ceder a las exigencias de Helena durante estas confrontaciones públicas solo reforzaría su comportamiento obsesivo y alentaría escaladas futuras aún más invasivas y destructivas. Carla sugirió que documentáramos cuidadosamente cada intento de Helena de confrontarme físicamente a través de fotografías discretas, grabaciones de audio cuando fuera legalmente permitido, y principalmente a través de testigos independientes como porteros, guardias de seguridad y colegas de trabajo,
que pudieran confirmar el patrón de persecución que se intensificaba a medida que se acercaba la fecha de la audiencia judicial. Philippe, cada aparición no solicitada de Helena en tu lugar de trabajo o residencia constituye una violación adicional de los límites que estableciste legalmente, y necesitamos documentar meticulosamente este comportamiento para demostrar al tribunal que ella representa una amenaza continua para tu paz y estabilidad profesional, explicó Carla, utilizando su experiencia legal para transformar cada incidente traumático en evidencia legal que fortalecería nuestro caso para obtener una orden de restricción integral. Durante este período de escalada táctica de Helena, recibí información perturbadora de que había expandido su campaña de difamación para incluir contactos directos con clientes importantes de mi empresa, presentándose como la madre preocupada de un empleado que estaba pasando por una grave crisis personal que podría afectar a proyectos en desarrollo. 2 clientes mencionaron casualmente durante reuniones de negocios que habían recibido llamadas de una mujer que afirmaba ser mi madre, expresando preocupaciones sobre mi estabilidad emocional y sugiriendo que la empresa debería monitorear cuidadosamente mi trabajo para garantizar la calidad de los entregables. Felipe, alguien que se identificó como tu madre me llamó la semana pasada diciendo que has estado pasando por momentos difíciles y quería asegurarse de que esto no afectaría nuestro proyecto. Me pareció extraño, pero pensé que era una preocupación familiar normal, comentó un cliente durante una videoconferencia, revelando inadvertidamente otra dimensión del sabotaje profesional sistemático que Helena estaba orquestando. La revelación de que Helena había contactado directamente a clientes de la empresa representaba una escalada peligrosa que amenazaba no solo mi reputación personal, sino potencialmente importantes contratos financieros que sostenían proyectos significativos, donde yo era el líder técnico responsable. Sandra convocó una reunión de emergencia con la junta directiva para discutir las implicaciones corporativas de la situación familiar disfuncional, que estaba infiltrándose peligrosamente en el entorno empresarial, transformando un problema personal en una crisis profesional que podría afectar a múltiples empleados y relaciones comerciales establecidas a lo largo de años de trabajo competente. Felipe, aunque tenemos absoluta confianza en tu integridad profesional y competencia técnica, necesitamos tomar medidas formales para proteger a nuestra empresa de las consecuencias de tener una situación familiar inestable, afectando las relaciones con clientes importantes, dijo Sandra durante la tensa reunión donde los ejecutivos discutieron protocolos para lidiar con futuros intentos de Helena de interferir con las operaciones comerciales. La junta directiva de la empresa decidió implementar un protocolo de seguridad específico, que incluía instrucciones para que todos los empleados del departamento de servicio al cliente fueran capacitados para identificar y redirigir adecuadamente cualquier llamada de Helena, además de alertas de seguridad para los porteros del edificio corporativo sobre una persona no autorizada que podría intentar acceder a las instalaciones presentándose falsamente como familiar de un empleado. Estamos tomando estas medidas no porque dudemos de usted, sino porque necesitamos proteger tanto su bienestar como la integridad de nuestros procesos comerciales contra interferencias externas maliciosas, explicó el director general, demostrando un apoyo institucional que contrastaba dramáticamente con los intentos de Helena de presentar a mi empresa como cómplice involuntario en mi supuesto deterioro psicológico. Marcos, el detective privado que Helena había contratado originalmente para seguirme, reapareció en mi vida completamente inesperadamente cuando me contactó directamente por llamada telefónica para revelar información inquietante sobre instrucciones específicas que había recibido de Helena y principalmente sobre tácticas adicionales que ella planeaba implementar. En caso de que sus intentos actuales de forzar la reconciliación continuaran siendo infructuosos, Sr. Philippe, necesito informarle que su madre me contactó nuevamente solicitando servicios adicionales que incluyen investigación sobre su novia, sus amigos cercanos, y principalmente sobre formas de presionar a estas personas para convencerlo de restablecer la relación familiar, dijo Marcos durante nuestra tensa conversación telefónica, revelando que Helena había decidido expandir su campaña de persecución para incluir activamente a personas que yo amaba como objetivos de manipulación psicológica secundaria. La revelación de que Helena planeaba investigar y potencialmente acosar a Carla, Roberto y otros amigos cercanos transformó una situación ya traumática en una crisis que amenazaba no solo mi propia seguridad emocional, sino también el bienestar de personas inocentes que se habían convertido en objetivos de obsesión materna patológica
simplemente por demostrar lealtad y apoyo. Durante mi periodo de recuperación del trauma familiar, Sr. Philippe, decidí contactarlo porque las solicitudes de su madre cruzaron líneas éticas que no puedo aceptar profesionalmente. Y principalmente porque me di cuenta de que ella no está operando con discernimiento racional, sino demostrando signos de comportamiento obsesivo que podría resultar en daño a múltiples personas, explicó Marcos, demostrando integridad profesional que contrastaba con la naturaleza criminal de las solicitudes que Helena estaba haciendo. Durante nuestra reveladora conversación, Marcos confesó que inicialmente había aceptado el contrato de Helena porque sus preocupaciones iniciales sobre mi bienestar parecían inquietudes maternas legítimas, pero gradualmente se dio cuenta de que estaba siendo utilizado como herramienta en una campaña sistemática de persecución dirigida contra un hijo adulto que había establecido límites saludables sobre la interferencia familiar tóxica. Cuando su madre me contrató originalmente, presentó la situación como preocupación por un hijo que se había aislado de la familia y podría estar en peligro. Pero a medida que avanzaba el trabajo, quedó claro que estaba usando mis investigaciones para violar su privacidad y principalmente para recopilar información que podría ser utilizada para sabotear su vida adulta independiente, admitió, ofreciendo una perspectiva interna sobre cómo Helena había manipulado a un profesional experimentado para participar sin saberlo en una campaña de abuso psicológico. Marcos ofreció testificar formalmente a favor de mi solicitud de orden de restricción, proporcionando testimonio especializado sobre instrucciones específicas que había recibido de Helena, y principalmente sobre su observación profesional de que su comportamiento demostraba patrones característicos de acoso obsesivo, en lugar de preocupación materna legítima. Basado en mi experiencia como investigador y exoficial de policía, puedo afirmar categóricamente que las instrucciones que recibí de la señora Helena Santos constituyen solicitud de servicios para persecución criminal sistemática, y principalmente que su comportamiento demuestra patrones de escalada típicos de individuos con trastornos de personalidad controladora que representan peligro para el bienestar de sus víctimas. Escribió en la declaración formal que se convertiría en evidencia crucial para mi caso legal contra Helena. La audiencia judicial programada para una fría mañana de jueves representaba la culminación de meses de documentación meticulosa, intensa preparación psicológica y principalmente la materialización de mi decisión definitiva de usar el sistema legal brasileño para protegerme contra una madre que había transformado el amor maternal en obsesión criminal que amenazaba con destruir todos los aspectos saludables de mi vida adulta, construida a través de años de trabajo duro y crecimiento emocional consciente. El Tribunal de Familia, ubicado en el centro de la ciudad, tenía esa atmósfera solemne característica de las instituciones judiciales, con pisos de mármol que hacían eco de nuestros pasos nerviosos, paneles de madera oscura que conferían gravedad a los procedimientos legales, y principalmente bancos rígidos, donde familias destruidas esperaban resoluciones oficiales para conflictos que deberían haberse resuelto a través de comunicación saludable, pero habían escalado a proporciones que requerían intervención formal del Estado. Carla sostenía mi mano firmemente mientras esperábamos nuestro turno para presentar evidencia que probaría ante las autoridades judiciales que Helena Santos, mi madre biológica de 62 años, se había convertido en una amenaza legal para mi seguridad personal y estabilidad profesional, a través de campañas sistemáticas de persecución que violaban múltiples leyes federales sobre privacidad y acoso. Cuando el secretario anunció nuestro caso, y fuimos llamados a presentarnos ante la magistrada, responsable de evaluar nuestra solicitud de orden de restricción, sentí una mezcla compleja de nerviosismo justificado y alivio anticipado, porque finalmente tendría la oportunidad de presentar a una autoridad imparcial la evidencia devastadora de persecución que había sufrido durante 8 meses consecutivos a manos de una persona que debería representar seguridad y apoyo incondicional en mi vida. La jueza doctora Marina Fernández, una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello grisáceo recogido en un austero moño y expresión que combinaba severidad profesional con genuina compasión humana, escuchó atentamente nuestra presentación inicial donde Carla, funcionando como mi representante legal, delineó cronológicamente la evolución de las tácticas invasivas de Helena, desde los intentos iniciales de manipulación emocional hasta la escalada a persecución criminal documentada que incluía la contratación de detective privado, violación de privacidad digital y sabotaje deliberado de mi reputación profesional. Presentamos evidencia irrefutable de que la demandada, Helena Santos, condujo una campaña de persecución sistemática contra su hijo adulto Felipe Santos, utilizando métodos que configuran múltiples violaciones de leyes federales sobre privacidad, acoso
y principalmente difamación de carácter, a través de falsas alegaciones sobre la estabilidad mental del demandante, declaró Carla, estableciendo inmediatamente el tono legal formal necesario para transformar mi trauma personal en un sólido caso judicial. La presentación de evidencia física ante la magistrada creó un momento surrealista, donde mi vida privada violada estaba siendo examinada clínicamente por funcionarios judiciales que necesitaban evaluar objetivamente el alcance de la invasión criminal perpetrada por Elena durante meses de vigilancia no autorizada. Las fotografías clandestinas documentando momentos íntimos míos y de Carla fueron organizadas cronológicamente en la mesa de la jueza, creando una perturbadora línea de tiempo visual de obsesión maternal que había escalado gradualmente desde curiosidad invasiva hasta persecución profesional sistemática. El informe de 200 páginas, elaborado por el detective privado, contratado por Elena, fue hojeado metódicamente por la doctora Fernández, quien ocasionalmente levantaba sus cejas, en expresiones de creciente incredulidad, mientras descubría detalles cada vez más invasivos de la investigación que se había conducido contra mí como si fuera un peligroso criminal, huyendo de la justicia federal. Este nivel de detalle sobre las actividades diarias de un ciudadano ordinario excede cualquier estándar razonable de preocupación parental, y claramente configura persecución obsesiva, que justifica intervención judicial para proteger a la víctima, comentó la magistrada, ofreciendo validación oficial que confirmaba mi percepción de que Elena había cruzado todas las líneas legales y éticas posibles. El testimonio de Marcos, el detective privado, que Elena había contratado originalmente para seguirme, proporcionó una perspectiva profesional crucial que demostraba cómo una madre obsesiva había manipulado a un investigador experimentado para participar involuntariamente en una campaña de abuso psicológico disfrazada de preocupación maternal legítima. Su señoría, acepto la responsabilidad por haber contribuido inicialmente a esta violación de privacidad. Pero debo testificar que las instrucciones que recibí de la señora Elena Santos escalaron progresivamente más allá de cualquier estándar ético aceptable en la profesión de investigación privada, declaró Marcos durante su testimonio formal, explicando en detalle cómo Elena había presentado inicialmente sus preocupaciones como inquietudes maternales legítimas, pero gradualmente reveló motivaciones controladoras, que excedían los límites legales. Su testimonio especializado incluía análisis técnicos sobre las fotografías que se habían tomado, métodos de vigilancia que se habían empleado, y principalmente revelaciones sobre instrucciones específicas que Elena había dado para expandir la investigación para incluir amigos, colegas y principalmente a Carla como objetivos secundarios de persecución, diseñados para aislarme socialmente hasta que se diera a demandas forzadas de reconciliación. La defensa presentada por Elena a través de su abogado privado intentó retratar sus acciones como manifestaciones de amor maternal legítimo, dirigido a un hijo adulto que había desarrollado comportamientos preocupantes que justificaban una intervención familiar responsable. Pero esta narrativa defensiva rápidamente colapsó ante la abrumadora evidencia, demostrando un patrón sistemático de escalada de tácticas controladoras culminando en persecución criminal documentada. Su señoría, mi cliente, es una madre devota que genuinamente se preocupa por el bienestar de su único hijo, y sus acciones, aunque quizás excesivas, fueron motivadas por amor incondicional y principalmente por signos evidentes de que Felipe estaba siendo influenciado negativamente por personas que lo alentaban a cortar lazos familiares saludables, argumentó el abogado de Elena, intentando transformar la persecución criminal en una preocupación parental, mal dirigida, pero fundamentalmente benevolente. Sin embargo, el magistrado interrumpió esta línea de argumentación, solicitando que la defensa explicara específicamente cómo contratar a un detective privado. Violar cuentas de redes sociales e intentar el sabotaje profesional podría caracterizarse como manifestaciones apropiadas del amor maternal en una sociedad civilizada que respeta la autonomía de adultos independientes. Durante el interrogatorio directo de Elena por el magistrado, presencié una inquietante actuación teatral donde mi madre alternaba entre lágrimas manipuladoras y declaraciones indignadas sobre su supuesta victimización por un hijo ingrato que había rechazado a una familia amorosa en favor de influencias externas maliciosas que corrompieron su juicio sobre las lealtades familiares tradicionales. Su señoría, soy una madre que sacrificó toda su vida para criar a un hijo que ahora me trata como una criminal, simplemente por demostrar preocupación natural sobre las cuestionables elecciones que ha hecho desde que se involucró con personas que claramente no tienen sus mejores intereses en mente, declaró Elena.
usando el mismo guión de victimización que había empleado durante meses para justificar la escalada progresiva de tácticas controladoras. Su actuación incluía gestos dramáticos calculados para evocar simpatía judicial, llanto estratégicamente cronometrado para interrumpir cuestionamientos inconvenientes, y principalmente repetidas alegaciones de que era víctima de una conspiración coordinada entre yo, Carla, y mis amigos para destruir una familia unida a través de medidas legales innecesarias que criminalizaban el amor maternal genuino. La magistrada doctora Fernández demostró impresionante discernimiento judicial al no permitirse ser manipulada por las tácticas emocionales de Helena, enfocándose sistemáticamente en hechos documentados, en lugar de permitir que apelaciones emocionales distorsionaran su análisis objetivo de la evidencia presentada. Señora Helena, entiendo que pueda tener preocupaciones legítimas sobre su hijo, pero este tribunal necesita determinar si sus acciones específicas violaron leyes establecidas sobre privacidad y acoso, independientemente de sus motivaciones personales, declaró la jueza, estableciendo límites claros que impedirían que Helena transformara los procedimientos legales en una actuación teatral, diseñada para evitar la responsabilidad por comportamiento criminal documentado. Cuando fue directamente cuestionada sobre la autorización legal para contratar una investigación privada sobre un ciudadano adulto, Helena se vio obligada a admitir que no había obtenido ningún consentimiento o justificación legal para la vigilancia sistemática que había realizado, revelando que sus acciones constituían una violación inequívoca de múltiples leyes federales de privacidad. Independientemente de sus alegadas motivaciones maternales, el momento de mayo era impacto de la audiencia judicial ocurrió cuando la magistrada leyó en voz alta extractos específicos del informe elaborado por el detective privado, destacando un lenguaje particularmente invasivo que documentaba detalles íntimos sobre mi vida personal que ninguna madre debería conocer sobre un hijo adulto que vive independientemente. El documento describe horarios específicos de intimidad entre el demandante y su compañera, análisis de comportamiento sobre sus interacciones sociales, y principalmente recomendaciones sobre métodos de presión psicológica que podrían emplearse para forzarlo a aceptar una relación familiar que conscientemente rechazó, leyó la doctora Fernández, creando un registro oficial de la aterradora extensión de la invasión de privacidad que Helena había orquestado. La lectura pública de estos extractos, en un entorno judicial formal, transformó mi humillación personal en evidencia legal irrefutable, que demostraba cómo Helena había violado no solo mi privacidad, sino principalmente mi dignidad humana, al tratarme como sujeto de investigación criminal, en lugar de un hijo con derecho a la autonomía adulta. El testimonio de la doctora Patricia, la psiquiatra especializada en trastornos de personalidad, que había evaluado clínicamente mi situación familiar, proporcionó experiencia profesional crucial, que contextualizó el comportamiento de Helena dentro de marcos clínicos establecidos para identificar y tratar trastornos de control obsesivo que se manifiestan a través de acecho y acoso a miembros de la familia. Basada en mi evaluación del paciente Felipe Santos y el análisis de la evidencia presentada sobre el comportamiento de la señora Helena Santos, puedo afirmar clínicamente que observamos un patrón característico de trastorno de personalidad narcisista, combinado con elementos de trastorno obsesivo compulsivo que se manifiesta a través de la incapacidad patológica para aceptar la autonomía de la descendencia adulta. Doctora Patricia testificó, ofreciendo diagnóstico profesional que legitimó mi decisión de buscar medidas legales de protección, en lugar de intentar resolver a través de terapia familiar tradicional que sería inapropiada para abordar el comportamiento criminal de acoso. Su testimonio incluyó recomendaciones específicas para que Helena buscara tratamiento psiquiátrico obligatorio como condición para cualquier futuro contacto supervisado conmigo, reconociendo que individuos con sus patrones de comportamiento representan un riesgo continuo para el bienestar de los miembros de la familia que establecen límites saludables. Sandra, representando oficialmente a mi empresa tecnológica, testificó sobre el impacto corporativo de los intentos de Helena de sabotear mi reputación profesional a través de comunicaciones no autorizadas con clientes y ejecutivos que podrían haber resultado en mi despido o daño significativo a mi carrera, basado en falsas alegaciones de salud mental que ella había diseminado sistemáticamente. La interferencia de la señora Helena Santos en nuestras operaciones comerciales, a través de contactos no autorizados con clientes importantes, creó una situación insostenible que amenazaba no solo la reputación del señor Felipe, sino también relaciones comerciales establecidas que sostienen múltiples puestos de empleo dentro de nuestra organización, testificó Sandra, demostrando que las acciones de Helena habían expandido más allá del acoso personal, para crear responsabilidad empresarial que afectaba a terceros inocentes.
incluyendo a mis colegas que dependían de la estabilidad de contratos, que ella había intentado socavar. Su testimonio profesional confirmó que Elena había cruzado el límite entre disputa familiar personal y sabotaje corporativo criminal que justificaba la intervención legal urgente para proteger no solo mi bienestar, sino también los medios de vida de múltiples personas dentro de mi red profesional. Carla concluyó nuestra presentación legal con un argumento apasionado que sintetizó toda la evidencia presentada en una narrativa coherente, demostrando cómo Elena había transformado el amor maternal en obsesión criminal que amenazaba con destruir todos los aspectos positivos de mi vida adulta que yo había construido cuidadosamente a través de años de toma de decisiones responsable y crecimiento emocional. La evidencia abrumadora demuestra que Elena Santos condujo una campaña sistemática de acoso criminal contra su hijo adulto, Felipe Santos, utilizando métodos que violan múltiples leyes federales y principalmente que demuestran un patrón de escalada continua, que representa un peligro claro y presente para la seguridad psicológica y estabilidad profesional del demandante. Argumentó Carla, estableciendo la base legal para una orden de restricción integral que protegería no solo a mí, sino también a las personas que amo de futuro comportamiento predatorio por parte de Helena. Su argumento incluyó peticiones específicas de prohibiciones contra contacto directo o indirecto, actividades de vigilancia, interferencia con responsabilidades profesionales, y principalmente acceso a información sobre mi ubicación o rutinas diarias que Helena había demostrado disposición a explotar por medios criminales. La decisión judicial pronunciada por el magistrado, Dr. Fernández, después de una deliberación breve pero exhaustiva, constituyó una validación completa de mi experiencia como víctima de abuso familiar, disfrazado de preocupación maternal, estableciendo un precedente legal que protegía mi derecho a la autonomía adulta contra miembros intrusivos de la familia que cruzaron los límites entre preocupación legítima y persecución criminal, basado en la evidencia abrumadora presentada. Este tribunal determina que Elena Santos condujo una campaña sistemática de acoso contra Felipe Santos, que viola múltiples leyes federales sobre privacidad y acoso, justificando la implementación inmediata de una orden de protección integral que prohíbe cualquier forma de contacto, directo o indirecto entre las partes involucradas, declaró el magistrado, leyendo una lista completa de prohibiciones que efectivamente crearon una barrera legal impenetrable entre Helena y yo, que sería aplicada mediante sanciones penales si era violada. La orden de restricción incluyó disposiciones específicas contra actividades de vigilancia, interferencia profesional, contacto con mis asociados, y principalmente acceso a cualquier información sobre mi vida que pudiera facilitar futuros intentos de acoso. En los días inmediatamente posteriores a la decisión judicial, experimenté un profundo alivio psicológico que acompañó el reconocimiento oficial de que mi percepción de Helena como una amenaza legítima para mí bienestar había sido validada por una autoridad imparcial que poseía la experiencia para distinguir entre preocupación familiar legítima y obsesión criminal enmascarada como amor maternal. La orden de restricción creó una zona de seguridad psicológica que me permitió funcionar normalmente sin el temor constante de confrontaciones inesperadas, sabotaje profesional o violaciones de privacidad que habían dominado mi existencia durante meses de persecución sistemática. Roberto me ayudó a procesar emociones complejas que acompañaron la victoria legal que simultáneamente representaba protección necesaria y reconocimiento devastador de que la madre biológica se había convertido en amenaza legal, que requería intervención estatal para garantizar mi seguridad básica y dignidad como ciudadano, adulto con derechos fundamentales a la privacidad y toma de decisiones autónoma. Durante las semanas que siguieron a la decisión judicial, Helena hizo varios intentos de contactarme indirectamente a través de cartas entregadas en mi oficina, correos electrónicos, enviados desde múltiples cuentas, y principalmente a través de intermediarios bien intencionados que reclutó para llevar mensajes sobre su supuesta rehabilitación y deseo de reconstruir la relación dañada. Cada violación de la orden de restricción fue meticulosamente documentada y reportada a las autoridades apropiadas, resultando en multas financieras progresivas y advertencias oficiales de que futuras violaciones podrían resultar en cargos criminales más serios, incluyendo encarcelamiento por desacato al tribunal. La consistencia de mi respuesta a estos intentos de violación, documentando sistemáticamente, pero nunca respondiendo directamente, demostró a Helena que los límites legales establecidos por el tribunal serían rigurosamente aplicados, y que su capacidad previa de manipularme a través de apelaciones emocionales había sido permanentemente terminada mediante intervención legal decisiva.
Carla y yo decidimos fortalecer nuestra relación mudándonos juntos a un nuevo apartamento que Elena nunca había visitado, creando un espacio físico libre de asociaciones traumáticas que me conectaban a años de manipulación emocional y control excesivo. El proceso de búsqueda de apartamento se convirtió en un ejercicio terapéutico que nos permitió visualizar un futuro construido sobre una base de respeto mutuo, comunicación saludable y principalmente libertad de interferencia externa que había caracterizado nuestra relación durante el difícil periodo, cuando Elena había intentado destruir vínculos auténticos mediante persecución sistemática. Nuestro nuevo hogar representaba no solo una medida práctica para asegurar mayor privacidad, sino principalmente una declaración simbólica de que los patrones familiares tóxicos no serían permitidos contaminar. La relación saludable que trabajamos duro para construir basada en valores compartidos y compatibilidad emocional genuina. La terapia profesional con la doctora Patricia me ayudó a desarrollar estrategias específicas para lidiar con los efectos psicológicos a largo plazo del abuso familiar disfrazado de cuidado maternal, incluyendo técnicas para manejar la ansiedad relacionada con posibles intentos de contacto futuro, métodos para mantener límites saludables con otros miembros de la familia que podrían presionarme para una reconciliación inapropiada, y principalmente marcos cognitivos para procesar el trauma complejo resultante de tener una madre biológica transformada en amenaza legal, que requería intervención judicial. Durante sesiones regulares de terapia, exploramos patrones familiares que precedieron la escalada a comportamiento criminal, identificando señales tempranas de advertencia que había perdido debido a expectativas sociales sobre lealtad familiar incondicional que me impidieron reconocer el abuso psicológico, cuando era perpetrado por una figura materna que explotaba suposiciones culturales sobre la preocupación maternal justa. Roberto continuó proporcionando apoyo psicológico durante todo el periodo de transición, mientras me adaptaba a la vida sin la amenaza constante de persecución maternal, ayudándome a reconstruir la confianza en mi juicio sobre relaciones saludables y particularmente en mi capacidad para mantener límites apropiados, sin culpa excesiva, por cortar contacto con miembros familiares tóxicos independientemente de conexiones biológicas. Su orientación profesional fue crucial para ayudarme a entender que cortar contacto con Elena no representaba un fracaso personal o abandono cruel, sino más bien una medida necesaria de autopreservación que protegía no solo mi bienestar psicológico, sino también la estabilidad de relaciones positivas que había formado con personas que respetaban mi autonomía y me trataban como individuo digno de dignidad básica. A través de sesiones regulares de terapia, aprendí a reconocer la diferencia fundamental entre preocupación genuina y control manipulador. Habilidades para identificar patrones similares en relaciones futuras, y principalmente construyendo resiliencia emocional, que me protegería contra futuros intentos de manipulación psicológica por cualquiera que intentara explotar expectativas culturales sobre obligaciones familiares. Marcos me contactó varios meses después de la decisión judicial para informar que Elena había intentado reclutar a otros investigadores privados para continuar actividades de vigilancia. Pero múltiples agencias se negaron a aceptar su caso después de que él lo reportara a la asociación profesional, como ejemplo de cliente que solicitaba servicios potencialmente criminales que podrían exponer a los investigadores a responsabilidad legal bajo leyes federales contra el acoso. Su decisión de testificar contra Elena, a pesar del daño potencial a su reputación profesional, demostró una integridad poco común, que ayudó a exponer un peligroso patrón de abuso familiar que frecuentemente permanece oculto porque las víctimas temen desafiar la autoridad parental incluso cuando esa autoridad se manifiesta a través de comportamiento criminal sistemático. Su testimonio también estableció un precedente legal de que los investigadores privados tienen la obligación ética de rechazar casos que involucren vigilancia no autorizada de ciudadanos adultos solicitada por familiares que alegan preocupación legítima, pero demuestran patrones de comportamiento que sugieren acoso en lugar de investigación protectora legítima. Durante el año que siguió a la decisión judicial, mantener el estricto cumplimiento de los requisitos de la orden de restricción resultó efectivo para reducir gradualmente los intentos de Elena de reiniciar contacto, ya que las consecuencias legales financieras y los cargos criminales potenciales crearon un efecto disuasivo lo suficientemente fuerte para superar su necesidad obsesiva de controlar mi vida adulta a través de métodos criminales. Los intentos ocasionales de violación se volvieron progresivamente menos frecuentes, cuando Elena aparentemente reconoció que el sistema legal brasileño haría cumplir consistentemente las medidas de protección y que su capacidad previa para manipular a través de apelaciones emocionales
había sido neutralizada permanentemente, mediante una intervención judicial decisiva. La orden de restricción también protegió a Carla, Roberto y otros amigos que habían sido objetivo de acoso secundario, como parte de la estrategia de Elena para aislarme socialmente hasta que me rindiera a sus exigencias, de una relación tóxica que había rechazado sabiamente. Las consecuencias profesionales de la interferencia de Helena en mi carrera se resolvieron gradualmente cuando el liderazgo corporativo reconoció que sus falsas acusaciones habían sido motivadas por disfunción familiar en lugar de preocupaciones legítimas sobre mi desempeño o salud mental. Sandra trabajó diligentemente para reparar relaciones dañadas con clientes que habían sido contactados inapropiadamente por Helena, proporcionando explicaciones profesionales sobre la compleja situación familiar que había requerido intervención legal para proteger las operaciones de la empresa de interferencias externas maliciosas. Mi reputación profesional se recuperó gradualmente a través del continuo desempeño laboral de alta calidad, que claramente demostró que las acusaciones de Helena habían sido un asesinato de carácter infundado en lugar de preocupaciones legítimas sobre competencia laboral. La experiencia también fortaleció las relaciones con colegas que presenciaron la respuesta corporativa de apoyo a un empleado, enfrentando una grave crisis familiar, demostrando el compromiso de la empresa para proteger a la fuerza laboral contra amenazas externas que podrían comprometer el ambiente profesional o el bienestar individual. 2 años después de la decisión judicial inicial, recibí notificación oficial de que Elena había recibido orden judicial de someterse a una evaluación psiquiátrica integral después de múltiples violaciones de la orden de restricción, que resultaron en cargos criminales formales requiriendo revisión judicial de su competencia mental y posible necesidad de tratamiento institucional. La DRA. Patricia fue consultada como testigo experta para proporcionar opinión profesional sobre si el patrón de comportamiento de Elena constituía un peligro continuo para la seguridad pública que podría requerir monitoreo psiquiátrico a largo plazo o restricciones adicionales sobre su libertad para contactar a antiguas víctimas de campañas de acoso. El proceso de evaluación reveló un diagnóstico formal de múltiples trastornos de personalidad, incluyendo trastorno de personalidad narcisista severo, combinado con tendencias obsesivo-compulsivas que se manifestaban a través de una incapacidad patológica para aceptar la autonomía de hijos adultos y a través de comportamientos de control escalantes que incluían actividad criminal sistemática, cuando los métodos tradicionales de manipulación fallaban en lograr la conformidad deseada. La terapia ordenada por el tribunal para Elena incluía condiciones específicas que requerían que ella reconociera explícitamente que su comportamiento había constituido acoso criminal, demostrara comprensión concreta de los límites legales establecidos mediante la orden de restricción, y principalmente desarrollara mecanismos de afrontamiento saludables para manejar la angustia emocional relacionada con la pérdida de control sobre hijos adultos, sin recurrir a métodos criminales de vigilancia o acoso. Los informes regulares de progreso de su terapeuta indicaron una mejora lenta en su capacidad para reconocer la naturaleza inapropiada de sus acciones previas, pero también sugirieron que los trastornos de personalidad subyacentes requerían tratamiento intensivo, a largo plazo, antes de que pudiera ser considerada segura para interacción social sin restricciones. El proceso terapéutico también reveló que la obsesión de Helena por controlar mi vida había sido manifestación de un patrón más amplio de control excesivo que había afectado otras relaciones a lo largo de su vida, indicando que la intervención profesional había sido necesaria no solo para protegerme, sino también para abordar la patología psicológica subyacente que representaba una amenaza potencial para otros. Carla y yo nos casamos en una ceremonia íntima 2 años y medio después de la decisión judicial, celebrando no solo nuestro compromiso de amor, sino también una victoria simbólica de una relación saludable que sobrevivió al intento sistemático de destrucción a través de la interferencia familiar maliciosa. La ceremonia de boda contó con la asistencia de amigos cercanos y colegas solidarios que habían presenciado nuestra lucha contra la persecución materna y que celebraron nuestra resiliencia al continuar construyendo una vida positiva a pesar de las presiones externas diseñadas para socavar la estabilidad emocional y el éxito profesional. La ausencia de Elena de la ceremonia de boda no fue motivo de tristeza, sino más bien la confirmación de que los patrones familiares tóxicos habían sido eliminados con éxito de nuestra relación, a través del coraje de buscar protección legal cuando era necesario y el compromiso de mantener límites saludables, independientemente de las presiones culturales hacia la reconciliación familiar incondicional. Las sesiones de terapia profesional gradualmente pasaron del manejo de crisis al crecimiento personal a largo plazo, a medida que desarrollé mayor
confianza en mi capacidad para identificar y responder adecuadamente al comportamiento manipulador en cualquier contexto de relación, ya sea familiar, profesional o romántico. La doctora Patricia me ayudó a entender que la experiencia con Elena, aunque traumática, había proporcionado valiosas lecciones sobre la importancia de mantener límites personales, reconocer las señales de advertencia de comportamiento controlador temprano, y principalmente desarrollar habilidades de asertividad que me protegerían contra futuros intentos de manipulación psicológica por parte de cualquier persona que intentara explotar sus posiciones culturales sobre la obligación de tolerar abusos de familiares. La terapia también abordó sentimientos residuales de culpa que ocasionalmente surgían cuando personas bien intencionadas cuestionaban mi decisión de cortar completamente el contacto con mi madre biológica, ayudándome a mantener la confianza de que las medidas legales de protección habían sido una respuesta apropiada al comportamiento criminal. Independientemente de la relación familiar involucrada, Roberto continuó sirviendo como amigo cercano y recurso profesional, ayudándome a navegar situaciones sociales ocasionales donde personas no familiarizadas con la situación completa expresaban sorpresa o desaprobación sobre mi distanciamiento de Elena, sin comprender el contexto criminal que había necesitado intervención legal para proteger la seguridad básica y el bienestar. Su amistad continua demostró la importancia de mantener relaciones de apoyo que proporcionen validación, cuando la presión social alienta a las víctimas a reconciliarse con los abusadores, basándose en la obligación familiar cultural, en lugar de una evaluación objetiva de consideraciones prácticas de seguridad. A través de la amistad continua, aprendí a apreciar la profunda diferencia entre las personas que respetan la autonomía personal y aquellas que intentan manipular a través de la coerción emocional disfrazada de cuidado o preocupación legítima. 5 años después de la decisión judicial inicial, recibí notificación oficial de que Elena había intentado solicitar al tribunal una modificación de la orden de restricción, alegando rehabilitación completa a través de años de terapia obligatoria y expresando el deseo de contacto supervisado limitado conmigo, con fines de reconciliación familiar saludable. La revisión judicial de su petición incluyó una extensa evaluación del progreso de la terapia, evaluación del riesgo potencial continuo para mi seguridad y bienestar, y principalmente la consideración de mi declaración explícita de que no tenía ningún deseo de ninguna forma de contacto independientemente de su supuesta mejora psicológica. La representación legal proporcionada por Carla argumentó con éxito que el patrón histórico de Elena de manipulación escalada, seguida de aparente cumplimiento temporal, no proporcionaba evidencia suficiente de un cambio genuino de personalidad que justificaría la modificación de medidas protectoras que habían demostrado ser efectivas para garantizar mi seguridad y estabilidad durante múltiples años. La vida actual con Carla en nuestro cómodo apartamento, rodeados de amigos genuinos y colegas respetuosos, representa una completa curación del trauma infligido a través de años de disfunción familiar que culminaron en una persecución criminal sistemática, que requirió intervención legal para una resolución efectiva. La carrera profesional continuó floreciendo a través de un rendimiento constantemente alto, que claramente demostró que las alegaciones de Elena sobre inestabilidad mental habían sido un asesinato de carácter malicioso, en lugar de una evaluación legítima de competencia laboral. La relación con Carla se profundizó a través de la experiencia compartida de superar amenazas externas a nuestra felicidad y el compromiso de apoyarnos mutuamente a través de los desafíos de la vida, sin recurrir a patrones tóxicos de control o manipulación que caracterizan la dinámica familiar insalubre. La reflexión sobre toda la experiencia produce una profunda gratitud por el sistema legal que protegió a la víctima de abuso familiar a través de una intervención judicial apropiada, la red profesional que brindó apoyo cuando la vida personal estaba bajo ataque sistemático, y principalmente por la fuerza interior que permitió reconocer patrones de relaciones tóxicas y tomar medidas decisivas para proteger el bienestar. A largo plazo, a pesar de la presión cultural para mantener la conexión familiar independientemente del costo psicológico. La historia de mi experiencia con Elena sirve como un importante recordatorio de que el amor auténtico respeta los límites y apoya la autonomía, mientras que la manipulación disfrazada de cuidado intenta controlar a través de la violación de la privacidad, la coerción emocional y, en última instancia, el comportamiento criminal cuando otros métodos fallan en lograr la dominación deseada. La victoria legal representó no solo la protección personal, sino también la afirmación social de que los adultos tienen el derecho fundamental a la autonomía en las relaciones, incluida la libertad de establecer límites saludables con familiares que demuestran incapacidad para respetar la dignidad básica y los derechos legales de otros seres humanos. Independientemente de la supuesta conexión biológica, si te gustó la historia de Felipe,
suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia, esperándote, aquí en la pantalla. Haz clic allí, y te esperaré.